Aleluya. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. Intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado. Aleluya. Y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad. Que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando por tu ciudad en este momento. Dios los bendiga, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Santo es el Señor. Hoy vamos a hablar acerca del tema. Hoy Dios quiere soplar aliento de vida sobre ti y tu familia. Amén. Si tan solo tocáramos el borde de su mano. Quiero invitarte a abrir tu Biblia allí donde te encuentres, en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios de la gloria, Dios de la honra. En esta hora, Espíritu Santo, seas tú, Padre, hablando a tu pueblo y no el hombre, Padre, porque ciertamente los pensamientos y las palabras del hombre no son las tuyas, Padre. Ciertamente el camino del impío no son las tuyas, Padre, pero haznos caminar en tu camino que eres tú, Padre. Tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por ti, Dios. Por eso venimos acercándonos a ti, Padre, para poder llegar al Padre. Seas tú hablando, Padre, y soplando de los cuatro vientos, Padre. Seas tú obrando, Padre, en las vidas de cada uno, Padre, que escuchará este audio, Padre. Lo dejamos en tus manos, Dios de la gloria, Dios de la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Lo leemos de nuevo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. El video anterior estuvimos viendo acerca del valle de los huesos secos y vimos que Jehová renueva las esperanzas, que aún queda una esperanza y se llama Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema. El tema se llama: hoy Dios quiere soplar aliento de vida sobre ti y tu familia. Y la palabra de Dios dice que Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dice la palabra de Dios que formó Dios al hombre, y cuando hablamos de la palabra formó, podemos imaginarnos que lo formó así de un instante a otro, pero si nos damos cuenta, cuando Jehová formó al hombre, empezó a formar sus manos, sus pies, su cabeza, sus ojos, sus oídos. Empezó a formar la parte de un hombre, de un ser viviente. Entonces Dios empezó a formar poco a poco. Amén. Entonces cuando ya estaba el hombre formado, entonces Jehová Dios sopló aliento de vida sobre él, y dice la palabra de Dios: y fue el hombre un ser viviente. Amén. También nos podríamos imaginar que cuando cuando Jehová formó al hombre, aún no tenía conocimiento, ¿verdad? Pero entonces Jehová empezó a formarlo de una forma
una forma impresionante, porque dice la palabra de Dios que lo formó del polvo de la tierra, amén. Y dice la palabra de Dios que sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Amén, aleluya. Entonces, en estos tiempos es igual, hermanos. Cuando un ser cristiano o una persona que no conoce a Dios o que quiere que Dios empiece a formarlo, entonces lo que hace Dios es formar al hombre en una forma espiritualmente. Cuando el cristiano en verdad conoce a Dios, entonces Dios empieza a formar al hombre, empieza a abrir sus ojos, empieza a formar sus ojos espirituales y ya no ve las cosas del mundo, sino empieza Dios a formar los ojos espirituales, empieza a formar la boca espiritual para hablar la palabra de Dios y nada más eso. Empieza Dios a formar las manos para alabar a Dios, empieza Dios a abrir los oídos espirituales, empieza a formar los oídos espirituales para oír la palabra de Dios. Entonces, al igual que Adán, dice la palabra de Dios que empezó a formarlo del polvo, entonces empezó a formar primero sus manos, sus pies, su cabeza y las partes del cuerpo de un ser humano. Entonces lo que Dios hace en estos últimos tiempos es lo mismo, nos hace formar espiritualmente, nos forma nuestros ojos espirituales. Entonces el tema que hoy quiero traer es que sin Dios estamos muertos. Entonces cuando Dios nos empieza a formar, entonces es ahí cuando Dios empieza a soplar aliento de vida, amén. Entonces vamos a tratar sobre este tema en este día, amén. La palabra de Dios dice que cuando Dios hubo acabado al hombre, entonces sopló aliento de vida. El video anterior que vimos, estuvimos hablando del valle de los huesos secos. La palabra de Dios nos explicaba el tema anterior, que cuando Dios empezó a renovar aquellos huesos, no había en ellos aún espíritu. Entonces Jehová le dijo al profeta el profeta Ezequiel le dijo, profetiza con el espíritu y dile, espíritu, sopla en ellos. Entonces cuando el profeta Ezequiel profetizó sobre el Espíritu Santo, sobre aquellos huesos secos, el Espíritu de Dios entró en aquellos huesos secos, porque aquellos huesos secos estaban muertos. Pero Jesús le daba esa visión espiritualmente, porque hablaba de la casa de Israel, que estaba muerto espiritualmente. Nos dice, esta es la casa de Israel, dice la palabra de Dios, amén. Entonces, cuando estamos sin Dios, estamos muertos espiritualmente, y Dios quiere soplar aliento en nosotros. La palabra de Dios dice, aunque esté muerto, vivirá, amén. Entonces, Dios revive a las personas que están muertas espiritualmente, amén. La palabra de Dios dice que Adán, cuando Dios lo formó, sopló en él aliento de vida, dice la palabra de Dios, y hoy Dios quiere soplar aliento de vida sobre ti y tu familia. Si estabas muerto espiritualmente, Dios quiere soplar aliento de vida sobre ti, amén. Y sin Dios estamos muertos espiritualmente, sin Dios no somos nada, sin Dios estamos muertos espiritualmente y no vivimos. Y Adán fue formado y Dios sopló aliento de vida en su nariz y fue un hombre viviente, un hombre con vida, amén. Entonces Dios hace las cosas nuevas, amén. Entonces Adán no tenía un pensamiento
Dios aún no le daba pensamiento, pero cuando Dios le empieza a formar, cuando Dios empieza a soplar, entonces Él conoció a quien lo formó. Amén. Entonces nosotros también vamos a aprender a conocer quién es el que nos formó, quién es el que nos formó espiritualmente, amén, y físicamente también. Dios pone un pensamiento nuevo cuando dejamos que Dios nos forme. Entonces también, así al igual que de Adán, Dios nos pone un pensamiento espiritualmente en las cosas de arriba, en las cosas de Dios y no en las cosas carnales. Amén. Amén, hermano. Dios quiere hacer las cosas nuevas. Amén. De Adán, Dios lo empezó a formar. Amén. Y la palabra de Dios dice que Dios nos forma de una manera sorprendente, amén, porque la palabra de Dios dice que Dios lo formó del polvo de la tierra, amén, y lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible, amén. Ahora la ciencia no puede crear a un hombre como Dios lo creó, pero para Dios no hay nada imposible, para Dios todo es posible, amén. Entonces, tal vez tú te hayas preguntado o para ti haya hecho imposible renovarte, cambiar tu manera de ser una nueva persona, pero déjame decirte que para Dios no hay nada imposible. Dios empieza a formar, Dios te empieza a formar, Dios te empieza a crear una nueva imagen. Dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre a imagen de Dios, a semejanza de Dios, y Dios es lo que quiere hacer en ti. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo a su semejanza, y si somos su semejanza, entonces se tiene que ver las cosas que Jesús hizo en nosotros. Cuando decimos semejanza, nos referimos a que es similar, a que se parece. Entonces nuestro sentir, nuestro espíritu debe ser semejante al de Dios. Debe ser la semejanza de Adán, porque Jehová Dios formó al hombre a su semejanza, Adán lo formó a su semejanza, y Dios nos quiere formar en esta hora a su semejanza. Dios nos quiere renovar, Dios nos quiere hacer nuevos en la vida espiritual, amén. Y Dios empieza a soplar aliento de vida. Dios empieza a hacernos una nueva persona. Dice, el oro se procesa por el fuego, y Dios también nos procesa por el fuego, amén. Dios quiere soplar aliento de vida, porque tal vez estés muerto espiritualmente, pero he aquí las cosas son nuevas, he aquí las cosas son nuevas, las cosas viejas pasaron y he aquí son hechas nuevas, he aquí son hechas nuevas. Estabas muerto espiritualmente, si aún no lo creías así, si aún andabas en el mundo, si para ti las cosas no eran como Jesús las dice, entonces estabas muerto espiritualmente. Si tú no andabas en la santidad, si tú predicabas y no andabas en la santidad, entonces estabas muerto espiritualmente. Si tú no creías que Dios lo puede hacer, entonces estabas espiritualmente muerto espiritualmente. Amén. Amén, aleluya. El Señor es grande, hermano. Dios nos quiere formar a su semejanza, porque la semejanza de Dios es el amar. La semejanza de Dios es amar a nuestro prójimo, andar en santidad, en caminar con Dios. La palabra de Dios dice que Noé era un hombre justo, con Dios caminaba, era perfecto en sus generaciones. Dios nos quiere hacer justos, nos quiere ser perfecto y quiere que caminemos con Él, así como Noé caminó. Entonces hallaremos gracias en los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios que cuando Dios había dicho que iba a mandar un diluvio, Dios se fijó
en Noé, porque aquel era justo, con Dios caminaba y era perfecto. Tal vez ahora los pastores, los predicadores, los ministros dicen que nadie es perfecto, pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sí, nadie es perfecto, pero Dios por eso murió en la cruz por nosotros, para limpiarnos de toda impureza. Y cuando dice la palabra de Dios, el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la palabra de Dios. Tú y tu casa serán salvos, dice la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros invocamos al Señor, entonces somos salvos y somos perfectos delante de Dios. Caminamos con Dios en su presencia. La palabra de Dios dice que Moisés dijo, si tu presencia no irá conmigo, no me envíes a ningún lado, no iré si tu presencia no irá conmigo. Y Jehová le dijo, yo enviaré mi espíritu contigo, amén. Qué hermoso es cuando nosotros caminamos en la presencia de Dios, cuando nosotros nos forjamos, cuando nosotros nos adaptamos a que Dios nos forme, a que Dios empiece a formarnos y después Él sople aliento de vida sobre nosotros, porque eso es lo que Dios quiere, hacernos a su semejanza. Y la semejanza de Dios, dice la palabra de Dios, que Él es bueno y para siempre su misericordia. Hay a veces que nos enojamos muy rápidamente y eso es algo que Dios quiere cambiar en estos tiempos y quiere ponernos a su semejanza, porque la semejanza de Dios es el amar, la semejanza de Dios es tener fe. Jehová es Dios, Él siempre será Dios, el mismo de ayer y de hoy por todos los siglos, y nunca cambia y nunca cambiará. Y si Dios nunca cambiará, y si somos la semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos que cambiar para nunca irnos a la perdición. Dice la palabra de Dios que Dios es el camino, la verdad y la vida. Dios es el camino, hermano. Dios es el camino a la salvación, Dios es el camino a tus problemas, Él es el camino, Él es la salvación, en Él hallaremos vida eterna. Adán fue creado por Dios, Él fue creado por Dios, Dios lo formó con sus manos y sopló en su nariz. Dios quiere que tú le des la oportunidad de formarte, de crearte espiritualmente y de soplar aliento de vida. Aquellas esperanzas que se habían ido hoy vuelven y empieza Dios a formarte y empieza Dios a soplar aliento de vida, porque cuando Dios formó a Adán, entonces empezó Dios también a formar la fe, empezó a formar la convivencia con Dios, porque Dios tenía convivencia con Dios, empezó a formar aquella comunión con Dios, y Dios quiere formar eso en esta hora, quiere formar aquella comunión y quiere soplar aliento de vida, quiere soplar sobre aquellas esperanzas que habían desaparecido, que aún hay una esperanza en el mundo y se llama Rey de Reyes, Señor de Señores, su nombre es Jesucristo. Dios quiere hacer cosas grandes en ti. Hoy Dios sopla aliento de vida. Hoy Dios sopla aliento de vida sobre ti y tu familia. Solo créelo. Amén, aleluya. Dios es bueno, hermano. Dejemos que Dios nos moldee como se forja el barro. El barro se procesa de la tierra, se empieza a formar y se mete por el horno. Entonces se pone una pieza especial y Dios nos quiere hacer especiales, Dios nos quiere formar como se procesa el oro, como se procesa el barro, nos quiere forjar a su imagen. Cuando Dios dice que las cosas son nuevas, entonces las cosas serán nuevas, porque Dios es un Dios fiel, que Dios no miente, que Dios cumple sus promesas. Dios lo hará, pero nosotros también tenemos que permitir que Dios nos forme, que Dios nos forje a su imagen, a imagen de Dios, que Dios sople aliento de vida sobre nosotros. Vamos a terminar con este pequeño mensaje. Solamente es un pequeño mensaje en el cual estamos dando. Tal vez estés muerto espiritualmente porque
andes en la fornicación, en el adulterio, en el chisme, en las mentiras, en toda hipocresía, en todo eso. Eso es muerte espiritualmente, aunque tú sepas de Dios, aunque tú conozcas de Dios, pero no vivas en santidad, estás muerto espiritualmente, y Dios quiere que tú vivas espiritualmente y Él soplará aliento de vida sobre ti. Vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios de la gloria, Dios de la honra, Padre, en esta hora seas tú, Padre Santo, forjándonos, Padre. Seas tú, Padre Santo, formándonos, Padre. Sabemos, Padre, que a veces no andamos conforme a ti, Padre, pero así como Adán, Padre, queremos que tú nos formes, Padre, que tú nos formes nuestros ojos espirituales, nuestra boca espiritual, nuestro oído espiritual, nuestros pies espirituales para caminar contigo, ser perfecto como tu siervo Noé, que caminó, anduvo contigo, fue justo y fue perfecto delante de ti, halló gracia delante de ti. Queremos ser como Adán, Padre, que tú lo formaste. Queremos ser, Padre Santo, como aquella ballena, Padre, que tú lo mandaste. Aquella ballena, Padre, que atrapó a Jonás en su rebeldía. Queremos ser, Padre Santo, como tú, Señor, que tú nos forjes, que tú nos formes cada una de nuestras partes, Padre, de un ser humano, sea, Padre, formado espiritualmente y quebrantado, Padre, lo de la carne, Padre. Espíritu Santo, Dios, sopla aliento de vida, Dios de la gloria, Dios de la honra, sopla, Padre, sopla aliento de vida sobre nosotros, sobre aquel que está escuchando, Padre, este pequeño audio, sopla sobre su familia, sobre él, Padre. Si había perdido las esperanzas, hoy vuelven en el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo. Sopla, Padre, aquel que está muerto espiritualmente, hoy reviven en el nombre de Jesús y hoy los forjas a tu imagen, a imagen de Dios queremos que tú nos formes, a imagen de Dios queremos que tú nos hagas, a imagen de ti seamos, Padre, espiritualmente y físicamente. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que harás, Padre, porque a pesar de que somos pecadores, te hemos pedido que tú nos formes. A pesar de todo eso, tú estás con nosotros, nos hablas una y otra vez, nos llamas y nos haces aquel llamado y nos dices, yo quiero soplar aliento de vida sobre ti. Tú nos haces aquel llamado todos los días. Y nos dices, yo quiero soplar aliento de vida sobre ti. Tú estás muerto, pero yo te haré vivir. Nos has dicho, Jehová. Tú eres bueno, Padre. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Tu palabra dice, el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. El que pide, recibirá, dice tu palabra. Te pedimos que tú nos forjes, que tú nos formes a tu imagen. Y sabemos que lo recibiremos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Amén, hermanos. Lo dejamos con este pequeño audio, hermanos. Y esperemos que sea de mucha bendición para cada uno de los que nos van a escuchar. Amén. Estaremos dando más mensajes en temas que la verdad hoy en día son muy eficaces para las vidas de cada persona que se encuentre en desánimo. He aquí Dios hace las cosas nuevas, he aquí Dios hace una persona nueva, Dios nos transforma, Dios nos hace a su imagen, y es lo que estaremos hablando en estos días, que el Señor quiere que aprendamos a escuchar su llamado,
que Dios quiere formarnos, que Dios quiere soplar aliento de vida sobre nosotros, que Dios nos quiere hacer diferentes a las personas, hacer a imagen de Dios, hacer las cosas de Dios, a vivir en Dios, en vivir en espíritu y en verdad, porque sin el espíritu el hombre muere, el hombre está muerto si no tiene espíritu, y es lo mismo la vida espiritual, sin Dios estamos muertos, pero he aquí hay una buena noticia, que Jesús está vivo, que Jesús nos llama cada día y nos dice: yo quiero soplar el aliento de vida, yo te quiero formar, nos dice el Señor. Y es ese mensaje que estaremos hablando en estos tiempos. Amén. Dios los bendiga y Dios los guarde. Su amigo Luis Fernando Sevillano García. Dios los bendiga y Dios los guarde. Amén y amén. Aleluya. ¿A quién iremos?